Hola estudiantes, continuamos con el práctico número 2, aparatos bucales. En este módulo número 4 y último vamos a hablar de los regímenes alimentarios. El objetivo de este módulo es relacionar diferentes tipos de aparatos bucales con los regímenes alimentarios. Relacionar daños y síntomas causados por diferentes tipos de aparatos bucales. Valorar la importancia de reconocer daños y síntomas para el adecuado manejo de los insectos que lo ocasionan. Bien, a lo largo de estos módulos hemos visto que existen diferentes aparatos bucales con diferentes fines. Hemos visto que hay aparatos bucales para cortar y triturar alimentos sólidos. Es el caso de los masticadores. ¿Quiénes poseen este aparato bucal? Lo poseen los órdenes Orthoptera, Mantodea, Odonata, Dermaptera, Neuroptera y Coleoptera en su etapa juvenil como adulta. También lo presentan los Lepidoptera, Diptera e Hymenoptera, pero en su etapa juvenil. También vimos que hay aparatos bucales que pueden perforar sustratos y absorber líquidos, como es el caso del picador suctor y raspador suctor. El orden Hemiptera presenta el aparato bucal picador suctor y el orden Tisanoptera presenta el aparato bucal raspador suctor. Pero también vimos un grupo de aparatos bucales que son alargados y sirven para tomar líquido, sin picar o perforar el tejido. Es el caso del chupador en esponja, que presenta el orden Diptera en su etapa adulta, chupador en espiritrompa, que presenta el orden Lepidoptera en su etapa adulta, y el lamedor, que presenta el orden Hymenoptera en su etapa adulta. Bien, ahora hablemos de los regímenes alimentarios que pueden tener. Considerando esta diversidad de recursos alimenticios que los insectos pueden explotar, podemos agruparlos en atróficos, insectos que no se alimentan, generalmente por atrofia del aparato bucal. Por ejemplo, los machos de las cochinillas en su etapa adulta, el estado de desarrollo de pupa de los insectos que presentan metamorfosis completa. Fitófagos, insectos que se alimentan de plantas. Son el grupo de mayor interés desde el punto de vista de la agricultura, ya que comprende los organismos perjudiciales a las plantas cultivadas. Zoófagos, insectos que se alimentan de otros animales, ya sea predando o parasitando. Saprófagos, insectos que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Omnívoros, que se alimentan de cualquier sustrato. Fungívoros, que se alimentan de hongos. Alimentario fitófago. Dijimos que los fitófagos son insectos que se alimentan de tejido vegetal. Ahora bien, de la parte del vegetal de la cual se alimentan los insectos, los podemos clasificar en defoliadores, que se alimentan de follaje, xilófagos, que se alimentan de madera, granívoros, que se alimentan de grano, rizófagos, que se alimentan de raíz, carpófagos, que se alimentan de fruto, nectaríferos, que se alimentan de néctar. También pueden ser polinófagos. Como vemos, no todos los insectos fitófagos nos pueden ocasionar un problema. También, de acuerdo a la capacidad de los insectos de alimentarse de diferentes especies vegetales, los podemos agrupar en monofitófagos. Son insectos que se alimentan exclusivamente de una especie vegetal y no pueden desarrollarse en otra. Los casos de monofagia no son muy comunes. Oligofitófagos. Son insectos que se alimentan de una especie vegetal perteneciente a una misma familia botánica, como por ejemplo Colias sobre Fabaceae, Contarinia sorgícola sobre el género Sorghum, Plutela silostela en Brasicáceas. O pueden ser polifitófagos, insectos que se alimentan de una gran variedad de plantas pertenecientes a diferentes familias botánicas, como pueden ser las tucuras, las langostas, las chinchas, entre otros. También hablamos ahora del régimen alimentario zoófago. Como dijimos, el régimen alimentario zoófago comprende a todos los insectos que se alimentan de otro organismo vivo, de origen animal. De acuerdo a la forma de conseguir alimentos, los podemos dividir en dos grupos: predadores y parasitoides. Predadores son siempre individuos de vida libre. Necesitan más de un individuo para completar su ciclo. Cazan a su presa. Son de mayor tamaño que su presa. Parasitoides. Forma juvenil, vive a expensa del huésped y los adultos son de vida libre.
Necesita solo un huésped para completar su estado juvenil. La forma juvenil larva, una vez que completó el ciclo, mata al huésped. El parasitoide siempre es de menor tamaño que su huésped. Como ejemplo de predadores podemos mencionar a los coccinélidos, a las llamadas vulgarmente vaquita, también mantis, tatadios. Y dentro de los parasitoides lo vamos a ver en el orden Diptera y en el orden Hymenoptera en la serie parasítica. Daños y síntomas. ¿Qué son los daños? Los daños es lo que se relaciona con su aparato bucal. Pueden perforar y producir agujeros en hojas, granos, frutos o bien inyectar saliva tóxica y extraer savia. Es lo que hace el insecto directamente con su aparato bucal. Ahora, un síntoma, en cambio, es aquello que se observa en el órgano vegetal después que el insecto se ha alimentado. Podemos observar agujeros o perforaciones en el órgano atacado, galerías o minas, relacionarse con un insecto que posee aparato bucal masticador. Entonces podemos decir que el daño del síntoma se confunde. En otros casos se observan hojas rosetadas, acortamiento de entrenudos, achaparramiento, lo que llamamos clorosis, lo que podría vincularse con el efecto producido por la toxicidad de la saliva introducida en una planta, por parte de insectos con aparato bucal picador y raspador suctor. En estos podemos deducir que el daño del síntoma es diferente. Síntoma lo relacionamos es lo que vemos. Hacemos un ejercicio. Bien, a continuación vemos una naranja con un plateado. Estamos viendo una naranja con su estrellado. Es producido por los trips. ¿Cuál es el daño? El daño es inyectar saliva tóxica y extraer savia. El síntoma, el estrellado, lo que vemos. Lo hace un insecto con aparato bucal raspador suctor. Bien, a continuación vemos un cultivo de soja. ¿Cuál es el daño? Producir agujeros en las hojas. ¿Cuál es la sintomatología? Falta de tejido, el agujero en las hojas. Esto lo hace un insecto con aparato bucal masticador. Decimos que el daño y el síntoma se confunden en este caso. A continuación vemos grano chuzo. Una vaina de soja con el grano chuzo. ¿Cuál es el daño? Inyectar saliva tóxica y extraer savia. ¿Cuál es la sintomatología? El grano chuzo. Lo hace un insecto con aparato bucal raspador suctor. Ahora hablemos de toxemia y reacción. ¿Cuál es la diferencia? La toxemia generalmente es ocasionada por insectos que presentan piezas bucales picadoras. Se introducen grandes cantidades de saliva en la circulación de la savia de la planta o alteran localmente los tejidos. Los compuestos de la saliva son responsables de distintas alteraciones del crecimiento, produciendo achaparramiento, malformaciones de órganos, enrulamiento de hojas. Estas alteraciones se manifiestan en un conjunto de síntomas. Los síntomas llegan a desaparecer cuando desaparece el agente causal. Ahora, ¿qué es vección? Vección es la capacidad de ciertos organismos de poder transmitir patógenos. Pueden ser virus, bacterias u hongos, afectando el rendimiento de los cultivos. Los vectores son casi siempre insectos, siendo los responsables de su diseminación. Los síntomas no desaparecen de la planta cuando el agente vector se retira. Los pulgones son el principal grupo de transmisores de virus. Lo vamos a ver más adelante. Terminamos con el práctico número 2, aparatos bucales. Nos vemos en el próximo, Metamorfosis de los insectos.